Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo, bendito Dios que nos da un tiempito para poder compartir un pequeño mensaje con ustedes. Bendito sea el Señor por esta gran oportunidad que nos da. Nos sentimos honrados y privilegiados al tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes un pequeño mensaje. Dice ahí en la camarita, dice ahí dice: Dios no odia la soberbia, la arrogancia y la altivez. Dice, Él las aborrece. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo creo que hoy el Señor nos quiere hablar un poco acerca de, de cómo debemos ser de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que a Él le gusta, de acuerdo a lo que Él quiere. Y quizás hoy el Señor va a tocar el corazón de alguna persona que escuche este mensaje. Quizás hoy el Señor va a hacer una obra en una persona que escuche este mensaje. Tal vez alguna persona tenga un poquito de esto. Tal vez alguna persona, por alguna razón, se le han subido los humos, como diría alguien, ¿verdad? Tal vez alguna persona pues tiene un poquito de orgullo, tiene un poquito de soberbia, o quizás también tiene un poquito de arrogancia o de altivez. Esto es muy importante porque, ¿sabe, queridos hermanos? Hay algo muy importante. A veces, sin darnos cuenta, nosotros tenemos eso en nuestra forma de ser. Venimos cargando con soberbias, con orgullos, con altiveces, que muchas veces, sin darnos cuenta, nos hace apartar a las personas que más amamos de nuestra vida. A veces se vuelve un poco tedioso el a veces estar con personas que son orgullosas, con personas que son soberbias, con personas que son altivas. Y entonces este mensaje es un mensaje que nos puede ayudar a que quizás, si nosotros estamos teniendo eso en nuestro corazón, hoy el Señor nos pueda ayudar a quitar esto de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. El profeta Isaías en el capítulo 14 habla de, por ejemplo, de cómo era Satanás. Dice que era un lucero precioso, lucero de la mañana se le llama, pero la palabra dice que un día él se le enalteció su corazón, se llenó de soberbia, se llenó de altivez, y dice que después de ser algo precioso para el Señor, dice que quiso parecerse al Señor. Dice que Satanás se enalteció su corazón y quiso ser como Dios. Dice que él decía: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es como el inicio de lo que significa la soberbia, la altivez y la arrogancia, que muchas veces no nos deja realmente ser humildes y entender quién nos ha dado las cosas que nosotros tenemos. ¿Sabe? Este tipo de cosas nos lleva a olvidar a nuestro Creador, nos lleva a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando tenemos arrogancias, soberbias, cuando tenemos altivez en nuestro corazón. ¿Sabe? Un día quizás no teníamos nada. Un día quizás no éramos nadie. Y de pronto vino el Señor y tuvo misericordia de cada uno de nosotros o de nosotros, y nos puso en un lugar de privilegio, o quizás nos puso en un mejor momento del que vivíamos. Y a partir de ahí empezamos a vivir bajo la arrogancia, bajo la soberbia y bajo la altivez de corazón. Y se nos olvidó completamente quién nos puso en el lugar en el cual hoy nos encontramos. Es algo que es muy dañino para el ser humano, principalmente porque principalmente porque le hace olvidar quién es su creador, quién es el que lo tiene donde hoy está. Entonces, esta palabra es una palabra que quizás es un poco fuerte. Proverbios 16:18 dice:
dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Dice, y antes de la caída, la altivez. Bendito sea el Señor, la altivez de espíritu. Eso dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto es como un mensaje, esto es como como una señal de que lo que viene no es para nada bueno. El olvidársenos a nosotros, ¿quién nos ha puesto en un lugar de privilegio? ¿Quién nos ha dado lo que hoy tenemos? Esto es peligroso, porque cuando a nosotros se nos olvida quién es nuestro creador, de quién dependen todas las cosas, entonces estamos expuestos a realmente un día perder todo lo que un día Dios nos dio. Es interesante cómo nosotros los humanos somos muy olvidadizos, muy pronto, muy rápido, cómo se nos olvidan las cosas que Dios hace en nuestra vida. Un día no teníamos nada, un día no éramos nadie. Y de pronto vino el Señor y nos puso en un lugar de privilegio. De pronto vino el Señor y nos ayudó con tener cosas materiales, o no sé. Y a partir de ahí empezó a olvidársenos quién era nuestro creador. A partir de ahí empezó a nacer en nuestro corazón la altivez, la arrogancia, la soberbia, y empezamos a vivir bajo nuestra sabiduría, olvidándonos que la sabiduría de Dios fue quien nos puso en el lugar que hoy nos encontramos. Por eso es peligroso cuando nosotros olvidamos quién es el que realmente lleva el control de nuestras vidas, quién es el que realmente sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Eso es muy peligroso. Dios está interesado en nuestra humildad. Dios no está interesado en nuestra altivez, soberbia o arrogancia. Para nada, el Señor en eso no está interesado. Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestra humildad. Dios está interesado en personas agradecidas con Dios, que le dan gracias por lo que tienen, por lo mucho, por lo poco, que le dan gracias por el lugar donde hoy los han puesto. ¿Quién de nosotros nació con sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón? Y sin embargo Dios nos ha ido proporcionando una sabiduría para poder ir viviendo, ir mejorando cada día en nuestra vida. Algunos en unas cosas, otros en otras cosas. Pero es a través de Dios que nosotros hemos podido ir levantándonos. Antes no éramos nadie. Antes no sabíamos nada. Hoy, gracias al amor, el poder y la misericordia de Dios, hoy Dios nos tiene con conocimiento en algunas cosas. Como le digo, algunos tienen conocimiento en diferentes cosas de la vida, de trabajos, en diferentes ramas de trabajo, otros en diferentes ramas de estudio. Y así cada uno de nosotros, Dios nos ha dado sabiduría para poder sobrevivir, para poder levantarnos, para poder ir creando una familia. Pero resulta que cuando nos sentimos como Satanás, que se creyó que ya él era el Dios, que él estaba por encima de Dios, porque el corazón de él se le enalteció, se llenó de altivez. Entonces se nos olvida realmente quién es el que nos dio lo que nosotros tenemos. Es triste, pero es una realidad. Hoy el mundo sufre de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Es triste, pero es una realidad. Y aún personas que quizás por el conocimiento que tienen del Señor, que saben que si hay algo que al Señor les encanta es la humildad, aún con más razón son personas que también sufren de eso. Pero el Señor no está interesado, como le digo, en la altivez, en la soberbia o en la arrogancia. En eso no está interesado el Señor. La altivez, la arrogancia y la soberbia son la antesala del fracaso y la humillación. Por eso este versículo dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez del espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la altivez, la arrogancia y la soberbia son la antesala de la caída, de la humillación y del fracaso. Aquel que no tiene a Dios en su corazón, aquel que no se conduce bajo la dirección de Dios, bajo la provisión de Dios, está destinado al fracaso. Sí, señores, estamos destinados al fracaso. Si usted y yo no nos conducimos bajo la dirección, bajo la provisión y bajo la sabiduría de Dios, usted y yo estamos destinados al fracaso. Usted y yo no podemos ser más grandes, ni pretender ser más sabios que aquel que nos creó, que aquel que nos trajo al mundo. Nosotros debemos de entender, debemos de tener esa humildad que tenía Jesús para poder sobrevivir en un mundo que se está llenando de soberbia. Decía Jesús en Mateo 11:29, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿En qué está interesado el Señor? ¿En nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, en nuestra altivez? ¿En qué está interesado el Señor? Porque Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno de los problemas del ser humano es cuando se enorgullece de sí mismo. Ese es el problema nuestro. Cuando empezamos a creernos que todo lo que hemos logrado en esta vida es por nuestra capacidad, es porque somos muy carcas, es porque somos muy sabios, olvidándonos de que cuanto tenemos aún nuestra vida se la debemos a Dios. ¿De qué depende que una persona de la noche a la mañana pierda todo? De la voluntad de Dios. No de nuestra sabiduría, no de nuestra capacidad, no de nuestra inteligencia. ¿Cuántas personas han perdido su vida sin estar enfermos, sin estar mayores? ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Nosotros debemos de entender que cuanto tenemos se lo debemos a Dios. Y a Dios le debemos toda honra, toda gloria y toda exaltación. Pero se nos olvida, nos llenamos de orgullo, se nos enaltece nuestro corazón. Fuimos capacitados para una cosa y hacemos otra cosa. Porque no es ya lo que Dios un día puso en mi corazón. Ahora es lo que yo creo que debe ser. Ahora no es como Dios quiere que yo dirija esto, sino como yo lo quiero dirigir. Bendito sea el Señor. Dice, uno de los problemas del ser humano es cuando se enorgullece de sí mismo. Es que se apartan de Dios y de sus planes. Se les olvida quién los puso en un mejor lugar o en un mejor momento. Y empiezan a confiar en su propia sabiduría y no se dan cuenta que la sabiduría viene. ¿De quién viene la sabiduría, querido hermano o hermana? De Dios. Cuando el ser humano se llena de orgullo y de arrogancia, se le olvida quién es su creador. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado quién es nuestro creador? ¿Por quién estamos respirando aún? ¿Por quién aún caminamos? ¿Por quién aún hemos procreado una familia? ¿Por quién aún tenemos un trabajo?
Se nos ha olvidado todo eso. Se nos ha olvidado que hay un Dios que es soberano, que Él da y quita al que Él quiere. ¿Cuánta humildad debemos de tener para reconocer que Dios es Dios, el que todo lo puede? Y decía Él, y mío es el oro y mío es la plata. Todo cuanto hay en este mundo, todo le pertenece a Dios. Hasta nuestra propia vida. Hasta nuestra propia vida le pertenece a Dios. ¿Quién de nosotros puede hacer planes para el día de mañana y firmarlo en un papel que los va a hacer? ¿Será la voluntad de Dios? Debemos ser humildes. Dios nos llama a ser humildes. Y entender que todo cuanto tenemos, nuestra vida, todo lo que se mueve alrededor nuestro, no se mueve sin la voluntad de Dios, que todo le pertenece a Dios. Cuando el ser humano se llena de orgullo y arrogancia y se le olvida quién es su creador, queridos hermanos, entonces los días que le quedan son cortos y su destrucción y humillación están pronto a venir. Este es un mensaje del Señor, que Dios no quiere que nosotros tengamos que pasar por ese trago amargos de que un día nos hemos creído aún más que Dios y de pronto nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, que todo lo que teníamos, que todo lo que yo era porque Dios así lo quería, así lo permitía. Dios no quiere que el día de mañana nos encontremos con una situación de esas. Dios no quiere que entendamos a la fuerza que la arrogancia, que la soberbia, que la altivez no nos van a llevar a nada bueno en esta vida. Pero Dios dice que Él da gracia al humilde, a aquellos que reconocen su necesidad de Él y dependen de su dirección y de su provisión. ¿Cuán tan importante es ser humildes y reconocer que sin Dios no somos nada? ¿Cuán tan importante es la humildad en el ser humano? ¿Cuánto ama a Dios al ser humano? Cuando Él dice que Él mira al altivo de lejos y al humilde lo mira de cerca, lo exalta. Vale la pena ser humilde y reconocer todos los días de nuestra vida ante Dios que dependemos de Él, que sin Él no somos nada. ¿Cuántas personas han perdido todo lo que tienen? Porque se dejaron llevar por su sabiduría, se guiaron por su sabiduría y no se dieron cuenta que la sabiduría nuestra tiene un límite, pero la sabiduría de Dios no tiene ningún límite. Cuando Dios nos guía es porque Dios nos va a dar siempre algo mejor. La persona que es humilde y aprende a reconocer al Señor como su único Señor y Salvador, que aprende a reconocer a su Señor como su único Señor y sanador y libertador y su proveedor, es aquella persona que siempre va a tener lo que necesita, porque está dejando que Dios sea quien guíe su vida. Está teniendo la humildad para reconocer que sin Dios no es nada. Pero la persona arrogante, soberbia y de altivez de corazón, de un corazón altivo, es aquella persona que tarde o temprano se va a tropezar y se va a caer. Y se va a dar cuenta que realmente no es nada. Hay un pasaje en la Biblia que nos tiene que hacer meditar y
acerca de la humildad que debemos de tener con Dios. En San Juan 6:68. Y es cuando Jesús está hablando con los discípulos y hay unos que se quieren ir. Entonces Jesús les dice, bueno, y ustedes también se quieren ir. Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Es reconocer a su Creador. Eso se llama ser humilde y reconocer que sin Dios no somos nada. Unos habían pensado que sin Jesús no había ningún problema, que perfectamente se podían ir y vivir sin las enseñanzas de Jesús. Pero esto Simón Pedro se da cuenta y dice, no, sin el Señor no somos nada. Y por eso él se llena de humildad y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida y de vida eterna. Esa es la humildad que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que aprendamos a no depender de nosotros. La dependencia nuestra es algo muy relativo porque es algo que va muy de acuerdo al emocionalismo, a lo que estoy viviendo en el momento. En el momento me siento como Superman y entonces por eso soy el más grande, el que todo lo puede. Pero quizás estoy viviendo un momento donde ahora más bien me siento como una persona de esas que hoy por desgracia vive en una calle y entonces me siento el peor, el más unido, el más inútil, el que no sirve para nada. Por eso nosotros debemos de aprender a reconocer a Dios en todo momento. Cuando usted y yo reconocemos al Señor en nuestra vida, a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, usted y yo vamos a tener siempre un camino seguro por el cual caminar. La humildad nos hace caminar en el camino de Jesús. La humildad, la sencillez nos hace guiarnos por lo que el Señor nos quiere dar, por lo que el Señor nos quiere hablar. Reconocer a Dios como nuestro único Dios y Salvador, reconocerlo como nuestro proveedor, como nuestro sanador y como nuestro libertador, también es un acto de humildad, queridos hermanos. También es un acto de humildad, que fue lo que hizo Simón Pedro cuando reconoció a Jesús, que sin él no podían ir a ningún lado. Mientras hubieron algunos que tuvieron soberbia, orgullo, y dijeron, no, pues, no lo vamos a seguir más, porque nosotros podemos caminar sin usted. Hubo humildad en el corazón de Simón Pedro y otros discípulos para decirle, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Eso es un acto de humildad también. Y la humildad es lo que ama el Señor. El Señor ama la humildad del ser humano. El Señor ama ese corazón constricto y humillado que siempre está esperando a que Dios le hable para poder dirigirse en la vida. Debemos aprendernos a dirigirnos en la vida con humildad, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús siendo Dios, siendo Rey de Reyes, vino al mundo hecho carne, como dice San Juan 1, y dice que Él fue humilde. A Él no le tiraron una alfombra roja para que caminara. Las personas que pasaban cerca de Él eran curadas, eran sanadas, porque Él era Dios y sin embargo caminaba por la tierra con aquella humildad, enseñándonos que la mayor riqueza del ser humano es la humildad, no es el dinero, es la humildad. Cuando un ser humano quiere lograr grandes cosas, clama a Dios, adora a Dios, exalta a Dios. Pero ahí está el problema muchas veces. Y cuando aquel ser humano logró todas aquellas cosas que un día quería, que Dios lo puso en un mejor nivel, que Dios lo puso en un mejor lugar,
Entonces resulta que se le olvidó que fue por medio de que clamó, que fue por medio de que oró, que fue por medio de que exaltó a Dios, que Dios lo llevó a donde hoy se encuentra. Pero resulta que el haber subido a la cúspide, de haber llegado al lugar donde Dios lo puso, en un lugar más alto, se le olvidó quién fue el que lo tiene en ese lugar. Y ahora ya no se mueve por la sabiduría de Dios, porque cuando clamaba a Dios, cuando exaltaba a Dios, cuando oraba a Dios, se dirigía por la sabiduría de Dios y por eso Dios lo puso en un lugar más alto. Pero como ya ahora está ahí, ya no. Ya ahora quiere dirigirse por su sabiduría. Ya no es lo que Dios pone en mi corazón. Ya no es lo que Dios me dice que haga, sino lo que yo sé hacer, lo que yo aprendí a hacer. Porque yo tengo mucha sabiduría. A mí nadie me regaló nada. Todo lo que tengo me lo he ganado solo. ¿Ha escuchado alguna vez esa expresión usted en alguna persona? Eso sucede muchas veces cuando nuestro corazón se enaltece. Perdemos la humildad, perdemos los principios y los valores que Dios un día nos enseñó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando un ser humano logró grandes cosas, se volvió soberbio se volvió sabio en su propia opinión. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido muchas veces, ¿verdad? Hemos clamado tanto a Dios para que nos dé un lugar en este mundo. A veces vivimos tan necesitados de que Dios nos dé un lugar en este mundo, de que alguien nos conozca, de que alguien vea lo carga que yo soy, de que alguien vea la sabiduría que yo tengo, de que alguien vea la capacidad que yo tengo, que nos volvemos sabios y queremos vivir de nuestra sabiduría y no de la sabiduría que Dios nos dio. Apoyarnos en nuestra propia sabiduría es la antesala de nuestro fracaso, así como suena, hermanos. Apoyarnos en nuestra sabiduría es la antesala de nuestro fracaso. Proverbios 3:7 dice la Biblia, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aprendes lo que te está diciendo este versículo. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a usar la sabiduría de Dios para todo lo que tú hagas. Pero no seas sabio en tu propia opinión. Eso sucede cuando ya Dios nos ha puesto en un lugar más alto y entonces nos creemos que somos más sabios que Dios. Y ya no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, sino lo que usted y yo queremos hacer. La Biblia dice que el ser humano, que el espíritu suyo se vuelve altivo, dice, significa que se vuelve orgulloso, soberbio, altanero, arrogante, vanidoso, ingreído y petulante. Eso le decía al principio, cuando iniciamos este mensaje. Muchas veces no es fácil cuando a usted le toca que convivir con personas que tienen este problema, ¿verdad? Que son personas que se vuelven, que son orgullosas, que son soberbias, que son altaneros, que son arrogantes, que son vanidosos, que son ingreídos y que son petulantes. No es fácil. Muchas veces no es fácil convivir con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque si hay algo bonito que Dios ha puesto en el ser humano es la humildad. Cuando usted es humilde, usted en cualquier lugar tiene un vaso de agua. Usted en cualquier lugar tiene un pedacito de pan. Usted en cualquier lugar encuentra un amigo.
Pero cuando usted es soberbio, es arrogante, es vanidoso, es petulante, entonces usted lo que hace es correr a las personas humildes de su lado. Por eso un espíritu altivo tiene estas cosas que se vuelven orgullosos, soberbios, altaneros, arrogantes, vanidosos, ingreídos y petulantes. Dios siempre nos ayuda para ser mejores personas. Dios no nos ayuda para ser ese tipo de personas. No. Dios quiere que seamos siempre humildes. Por eso Él cuando nos ayuda, no nos ayuda para que nos creamos más que nuestros hermanos, para que nos creamos más que el propio Dios, perdón. Nos ayuda para que seamos mejores personas. Pero las mejores personas no son las que se llenan de orgullo, soberbia y altivez. Hay muchas personas, queridos hermanos, que han perdido todo lo que un día Dios les dio por su soberbia, por su orgullo y por su altivez. La Biblia nos habla de la historia del rey Usías, una historia que está en el libro de Reyes, de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla del rey Usías, un rey que fue puesto por el pueblo porque su padre, Amasías, que era el rey, había muerto. Y la Biblia dice que el rey Usías era un joven de tan solo 16 años. Y dice que aquel pueblo, al morir su padre, Amasías, dice que el pueblo eligió a Usías aún con 16 años. Lo eligió para que reinara. Y la palabra de Dios dice que aquel joven empezó a reinar y reinó 52 años. Y la palabra de Dios dice que Dios estaba con él, porque la palabra de Dios dice que él siempre buscaba a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Si usted lee ahí, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice en segunda de Crónicas, capítulo 26, que el rey Usías tenía algo a favor y era que él siempre buscaba a Dios. ¿Qué quiere decir? Que él era humilde y reconocía que necesitaba a Dios para poder dirigir a aquel pueblo. Y dice la palabra del Señor que Dios lo prosperaba. Y dice la palabra de Dios que él hacía ante los ojos de Dios lo bueno, lo correcto. Pero ¿qué pasó con el rey Usías? ¿Qué pasó con aquel joven maravilloso, el cual Dios eligió como rey de Judá y luego Jerusalén? ¿Qué pasó con aquel joven que buscaba a Dios en sus inicios? Dice que se fue volviendo poderoso. Dice que era un hombre, se convirtió en un hombre, en un rey poderoso. Dice que las personas le temían porque él iba a las ciudades y vencía a los filisteos y vencía a los amonitas, y él ganaba todas las batallas porque Dios lo estaba dirigiendo. Pero llegó un momento, dice, que él se volvió poderoso. Así dice la palabra, se volvió poderoso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, con tanto que Dios nos ha dado, nos hemos sentido que nos volvimos poderosos? ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor, que dejó de escuchar a Dios porque se sentía poderoso. Su corazón se le enalteció, se llenó de soberbia, de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y dice que su mente, su corazón se corrompió e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este es el problema de la altivez, del orgullo, de la soberbia y de la arrogancia. Cuando usted y yo, Dios nos pone en un lugar mejor cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, cuando nadie nos conocía, cuando no teníamos nada, cuando Dios nos levantó de las cenizas y hoy nos encontramos arriba, en lo alto. Y entonces dejamos de creer
en aquel que nos dio lo que hoy tenemos y empezamos a creer que somos más sabios que Él. Sí, así como Satanás. Satanás dijo, subiré a las nubes, a las alturas, donde está el Altísimo, y seré como Él. ¿Y qué pasó? Dios lo erradicó completamente. Eso es lo que sucede con nosotros cuando a nosotros se nos olvida quién nos ha puesto en el lugar de privilegio que hoy estamos. ¿Para qué nos puso el Señor en el lugar de privilegio que hoy estamos? Nos hemos llenado de arrogancia, de soberbia, de altivez. Dice la historia del rey Usías que aparece en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Es la historia de muchas personas que un día Dios los levantó de la ceniza, los puso sobre un trono y luego le dieron la espalda a Dios, se vanagloriaron y se llenaron de soberbia y terminaron perdiendo todo. Fue lo que le pasó al rey Usías. Si usted puede leer ese capítulo 26, usted se va a dar cuenta cómo mientras él fue humilde y reconoció desde muy joven que necesitaba a Dios para que le ayudara a dirigir aquel reinado, Dios lo iba prosperando. Dios le iba dando todo lo que él necesitaba. Dios le daba las victorias en las batallas, en las ciudades en las cuales él iba. Pero llegó un momento donde dice que algunos príncipes de otros lugares empezaron a darle cosas ya más por temor, por miedo, que por otra cosa. Y dice que aquel hombre se le fue enalteciendo el corazón, aquel rey se le fue enalteciendo el corazón y fue cuando empezó a hacer las cosas contrarias a Dios. Nosotros debemos de entender que nosotros, sin Dios, no somos nada. Que lo que hoy tenemos es muy posible que si Dios no está en nuestra vida, mañana lo podemos perder. Decía Job, y Dios dio, y Dios quitó. Ese es el poder, esa es la soberanía de Dios. Por eso la humildad tiene más valor que cualquier cosa en este mundo. Pero la arrogancia, la altivez, la soberbia no tienen ningún valor. Hoy somos y mañana no somos. Así es sencillo. Hoy estamos sanos, estamos brincando, estamos alegres porque somos la última Coca-Cola del desierto y resulta que mañana amanecemos con un dolorcito ahí que parece que no es nada, pero de pronto se convirtió en un infierno y aprendemos a darnos cuenta por las malas que sin Dios no somos nada. ¿Cierto? La Biblia dice que él reinó 52 años en Jerusalén, fue escogido como el sucesor de su padre Amasías, que había muerto. Y empezar un reinado a los 16 años, queridos hermanos, no era nada fácil, pero Dios estaba con él. En esta vida posiblemente hay muchas cosas que no son fáciles, que parecen imposibles, pero si Dios está con nosotros, todo es posible, todo se puede lograr. Pero ¿qué depende de que Dios esté con nosotros? La humildad. Por eso Él dice que Él mira al altivo de lejos. Eso dice el Salmo 138, 6. Dice que Él mira al altivo de lejos, pero al humilde dice que Él lo exalta, que Él lo ayuda, que Él lo levanta, que Él lo pone sobre otros niveles. Esa es la grandeza de la humildad. Dice, la Biblia dice que él buscaba a Dios y Dios lo prosperaba. La Biblia dice que él edificó ciudades y las restituyó. También dice que hacía lo recto ante los ojos de Dios, mientras fue humilde y buscaba al Señor.
También dice la Biblia, dice que toda batalla que peleaba, la ganaba. Peleó contra los filisteos y los amonitas. La Biblia dice que se había divulgado su nombre por toda la tierra hasta Egipto. Tenía un ejército de 307.500 hombres. Imagínese usted. Ya estamos terminando para que usted no se aburra, ¿verdad? Para que usted tal vez está ocupado y aquí está pues viendo este mensaje. Ya estamos terminando, pero este es un mensaje muy importante. Este mensaje nos hace ver que con la humildad ganamos mucho, que sin la humildad pues no ganamos nada. Y si con la humildad nos ganamos el amor, la misericordia y el favor de Dios, pues mejor ser humildes que no ser soberbios y prepotentes y orgullosos, que eso no nos lleva a nada. No somos nada, tenemos que entender eso. Somos lo que queremos ser. Podemos ser personas de bien, humildes, que pueden ayudar a las personas, o podemos ser personas soberbias, orgullosas, que viven solo por su orgullo y por su vanidad. La Biblia dice que este rey se había hecho altamente poderoso. Dice lo que le decía al principio. Él no era nadie. Dice la palabra de Dios, dice que él, antes de que su padre Amasías muriera, dice que era un pastorcito ahí de unas ovejas. No era conocido ni nada. Nadie lo conocía. Sin embargo, murió su padre, el rey Amasías, y vino y el pueblo de Judá lo nombró como rey. Y empezó Dios a darle un nombre. ¿Por qué? Porque dice que él buscaba a Dios. Cuando usted y yo buscamos a Dios, usted y yo no necesitamos de restregarle a las personas o al mundo que somos muy importantes, que somos muy capaces, que somos muy sabios, que somos muy intelectuales. Usted y yo no necesitamos eso. Porque cuando usted y yo somos humildes, el Señor se va a encargar de eso. Él le irá dando un nombre y le irá dando un lugar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que se merece. La humildad no tiene valor. La Biblia dice en el capítulo 26, versículo 16 de Crónicas, que el corazón de Usías se había enaltecido, ¿verdad? Se enalteció tanto que se corrompió y se volvió soberbio, orgulloso, y entró la desobediencia en su corazón. Porque eso es lo que trae la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, el orgullo, la altivez. ¿Qué es lo que trae? Desobediencia a Dios. Ya no hacemos lo que Dios nos mandaba que hiciéramos, sino que ahora hacemos lo que yo quiero hacer. Porque yo soy muy sabio. Yo tengo mucha sabiduría. Entonces ya no me interesa lo que Dios me quiera decir. La guianza de Dios ya no me interesa. Pero ¿cómo va a terminar? Como terminó el rey Usías, como terminó el rey Amasías. Porque la forma en que termina es una forma terrible. La forma en que un soberbio, un orgulloso y un altivo va a terminar no va a ser de la mejor forma. La palabra del Señor nos enseña que no va a ser de la mejor forma. Pero la forma en que una persona humilde y sencilla y que entiende que sin Dios no es nada, ese va a terminar de la mejor forma. La palabra de Dios dice en segunda de Crónicas, capítulo 26, 19, que Dios se enfureció por la soberbia, por el orgullo y la altivez del rey Usías, y lo castigó con una lepra en su frente que lo llevaría a la muerte. Fue tremenda, ¿verdad? Después de ser aquel hombre poderoso, reconocido, al cual todos le tenían miedo, por eso le daban sus tesoros y todo. Venían los príncipes de otras ciudades y de otros países y le daban los tesoros y le daban todos por temor, por miedo a que él los atacara. ¿Cómo terminó? La palabra de Dios dice que él terminó con una lepra que empezó en su frente. Pero la Biblia dice en el libro de Isaías, el capítulo 1,
Dice que Isaías tuvo visión de Dios y la palabra de Dios vino a él. Dice, el profeta Isaías dice que pudo ver la ira de Dios y cómo Dios se enfureció contra Usías. Dice, de cómo la lepra lo tomó desde la planta del pie hasta la cabeza. Todo estaba podrido. Imagínense ustedes, queridos hermanos, en la forma en que él terminó, por su dureza de corazón, por su enaltecimiento de corazón, por su falta de humildad, por su soberbia, por su orgullo, por su altivez. ¿Cómo terminó? Terminó muy triste, ¿verdad? Dice, una lepra que acabó con su orgullo, acabó con su soberbia y acabó con su altivez, y terminó aislado, porque eso dice la palabra, que él terminó aislado en una casa aparte porque tenía lepra hasta el día de su muerte. Bendito sea el nombre del Señor, que me ha dado esta oportunidad de poder compartir este pequeño mensaje. Querido hermano o hermana, si usted está viviendo tiempos donde usted siente que se le está yendo la mano, que está siendo un poquito orgulloso, que está siendo un poquito petulante, recuerde que al Señor no le gusta eso. Recuerde que si somos así, que si caminamos bajo esa dirección del orgullo y la soberbia y la altivez en nuestro corazón, tarde o temprano vamos a tropezar y la caída va a ser grande. Recuerde muy bien, querido hermano o hermana, no somos nadie, no somos nada. Somos lo que Dios quiere que seamos. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Lo que usted y yo tenemos es por obra y gracia del Señor. Es a Él a quien merece toda honra, toda gloria, todo poder y toda exaltación. Es Él el único que merece lo mejor del ser humano, que es su corazón, un corazón humilde, constricto y humillado, un corazón sencillo y humilde, que entiende que sin Dios no es nada, sin Dios no somos nada. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios los continúe bendiciendo.